A eso respondemos: santidad y perfección moral no significa tener un temperamento débil, apático y apagado. No, Jesús es un hombre con energía moral. Sean bienvenidos nuevamente a mi canal, en el que compartimos temas de interés para conocer acerca de nuestra fe. Continuamos ahora con el curso de Cristología con el tercer tema, y ahora hablamos sobre la semblanza de Jesús. Creo que en algún momento de nuestra vida nos ha pasado por la mente quizá que cómo nos hubiera gustado haber visto personalmente a Jesús, y quizá hasta envidiamos a aquellos que en aquel tiempo pudieron compartir con Él frente a frente y cara a cara, haber escuchado sus palabras, ver sus ademanes, sus gestos, algo que para nosotros no ha sido posible, pero confiamos de aquellos que sí lo vieron y lo escucharon, que fueron los apóstoles y también los evangelistas. Por eso, partiendo de los santos evangelios, ahora haremos una semblanza de Jesús desde todos los ángulos. Veremos su semblanza corporal, moral, intelectual, espiritual, también psicológico-temperamental, pues los santos evangelios nos trazan una semblanza de Jesús, así como a pinceladas o a brochazos, pero profunda y verdadera, gracias a la cual podemos extraer con admiración y también con mucho respeto las cualidades del más hermoso de los hijos de los hombres, Jesucristo nuestro Señor. Iniciamos con la semblanza espiritual de Jesús. Las maravillas y riquezas espirituales de Jesús son inagotables. ¿Cuál fue el centro espiritual de su actividad religiosa? Sin duda alguna, la vinculación filial con Dios, su Padre. Por eso su vida fue una oración continua. Todo le hablaba de su Padre. A su Padre acudía para las decisiones más importantes, apartándose a orar. Uno de esos momentos fue cuando eligió a los apóstoles, según nos lo narra el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículo 12. A su Padre dirigía su acción, sus milagros. Vivía abandonado en las manos de su Padre Celestial. El fundamento, la roca de su vida es su Padre. La riqueza de su vida es el Padre. El punto de referencia es su Padre. A Él acudía al levantarse y al acostarse, y le rezaba y con Él dialogaba. A Él ofrecía su jornada, también todos los éxitos que estaba alcanzando en el apostolado que estaba ejerciendo. A Él le pedía la gracia para curar y sanar a todos aquellos que se acercaban a Él. A Él acudía cuando los hombres querían desvirtuar su misión espiritual. Presenta a su Padre como el ideal de santidad. De su Padre habla en su predicación y lo retrata como padre, como viñador, preocupado de su viña. Vivía unido a Él con lazos indestructibles, y a Él obedeció. Y lo obedeció en todo, y como lo decimos, hasta la muerte, y una muerte en la cruz. Jamás encontraremos una persona que haya comprendido como Él, en toda su profundidad y extensión, absorbiéndole tan exclusivamente durante su vida el antiguo precepto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Las primeras palabras suyas que nos narra el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versículo 49, nos recuerdan la intimidad con su Padre, y fue aquel momento en que sus padres lo encuentran en el templo, y él les dice: ¿no sabéis que es preciso me ocupe en las cosas de mi Padre? Y sus últimas palabras pronunciadas en la cruz serán un resumen de su vida, la cual estuvo siempre centrada en su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Toda su vida es la entrega a una misión encomendada por el Padre, y su pasión en la cruz no es más que la culminación de su lucha por cumplir la voluntad del Padre. Su Padre, por tanto, era el motor de su accionar, era el imán de su corazón, era como la brújula que le marcaba siempre el norte de su vida, y él
Era con su padre el hijo excepcional, atento, cariñoso, agradecido. Jesús se olvida de sí. Él no cuenta, el que cuenta es el Padre. Solo presenta a su Padre, transmite a su Padre y ama a su Padre. Y solo a Él necesita nada más. 3 años llevan ya sus discípulos viviendo con Él, pero nunca delibera con ellos acerca de sus planes o resoluciones ni les pide consejo. Había en Jesús algo íntimo, un Santa Sanctorum al que no tenía acceso ni su misma madre, sino únicamente su Padre. En su alma humana había un lugar precisamente el más profundo, completamente vacío de todo lo humano, libre de cualquier apego terreno, absolutamente virgen y consagrado del todo a Dios. El Padre era su mundo, su realidad, su existencia, y con él llevaba en común la más fecunda de las vidas. Su oración no es más que un nuevo punto de contacto con su Padre, una feliz necesidad de dar reposo y de fundir la soledad de su yo en el Padre. Y orando es precisamente como se mantiene unido al mismo en unidad de la que no participan los hombres ni sus mismos discípulos. Es una intimidad entre el Padre y él. ¿Cómo nos presenta Jesús a su Padre? Como un Dios todopoderoso y creador que obra, según San Juan 5:17. También como un Padre providente, solícito con sus criaturas, que viste los campos, que alimenta las aves. Así lo leemos en San Mateo 6:25-26. También como un pastor que cuida a sus ovejas y las busca, según San Lucas 15 y San Juan 10. Pero la revelación más hermosa que Jesús nos hizo de Dios Padre fue el poderle llamar precisamente así, Padre. Y hasta nos enseña esa oración perfecta para dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Esta es su semblanza espiritual. Ahora vemos la semblanza corporal de Jesús. Según un escrito antiguo de un tal Publio Léntulo, que era procurador de Judea, en el cual le escribe al emperador, se lee lo siguiente acerca de una descripción corporal de Jesús. Dice: es de elevada estatura, distinguido, de rostro venerable, sus cabellos ensortijados y rizados, de color muy oscuro y brillante, flotando sobre las espaldas, al modo de los nazarenos. La frente es despejada y serena, el rostro sin arruga ni mancha. Su nariz y boca son regulares, la barba abundante y partida al medio, los ojos color gris azulado, claros, plácidos y brillantes. Resplandecen en su rostro como rayos de sol, de modo que nadie puede mirarle fijo. Cuando reprende es terrible, cuando amonesta, dulce, amable, alegre, sin perder nunca la gravedad. Jamás se le ha visto reír, pero sí llorar con frecuencia. Camina con los pies descalzos y con la cabeza descubierta. Estando en su presencia nadie lo desprecia, al contrario, le tienen un profundo respeto. Se mantiene siempre erguido, sus brazos y sus manos son de aspecto agradable. Habla poco y con modestia. Es el más hermoso de los hijos de los hombres. Dicen que este Jesús nunca hizo mal a nadie. Al contrario, aquellos que lo conocen y han estado con él, afirman haber recibido de él grandes beneficios y salud. Según me dicen los hebreos, nunca se oyeron tan sabios consejos y tan bellas doctrinas. Hay quienes, sin embargo, lo acusan de ir contra la ley de vuestra majestad, porque afirma que reyes y esclavos son todos iguales delante de Dios. Este es el extracto de este escrito de Publio Léntulo, procurador de Judea. Pero también de los evangelios podemos rescatar o recabar algunos rasgos físicos de Jesús, y entre ellos tenemos cuerpo robusto y resistente. Esto debido a que la vida dura de un taller de carpintería y las correrías por las colinas circundantes de Nazaret robustecieron el cuerpo de Jesús, preparándolo para las duras jornadas de su vida apostólica,
a la intemperie por las calcinadas rutas de Palestina. Sabemos que en una jornada hizo el camino de 30 kilómetros por la calzada pendiente que sube de Jericó a Betania. Junto al pozo de Sicar se sentó fatigado y sediento. Cuando los discípulos le ofrecen la comida, la rechaza diciendo que su alimento es hacer la voluntad del Padre, y antes había rechazado la bebida que le ofreciera la samaritana. No sabemos que Jesús en aquella jornada comiera o bebiera a pesar de estar fatigado, lo que prueba su complexión robusta. El evangelista detalla que Jesús iba delante de los discípulos en esa marcha ascensional hacia Betania. Sus jornadas apostólicas son agotadoras según las leemos. Así, en una de ellas, por la mañana, predica en la sinagoga de Cafarnaúm, cura a un poseso, sana a la suegra de Pedro, y por la tarde se dedica a curar a los enfermos que a él afluyen de todas partes. Al día siguiente, las turbas le buscan de nuevo y empieza de nuevo la jornada agotadora. En ese plan recorre todos los poblados de Galilea, predicando la penitencia y el mensaje de salvación. Es tal el trabajo que tiene que desplegar que muchas veces no tiene tiempo ni para comer. Las turbas le siguen al otro lado del lago y Jesús está de nuevo a disposición de ellas. Después de multiplicar los panes, se retiró de noche a orar. Al día siguiente volvió a Cafarnaúm a reanudar la tarea después de haber calmado la tempestad. Esta narración, que es todo un plan de trabajo, supone una salud robusta y un sistema nervioso a toda prueba. En el lago duerme en la nave mientras los discípulos luchan ansiosos con el temporal. Esto refleja que tiene salud equilibrada, muy apropiada al espíritu equilibrado del maestro que siempre se manifiesta dueño de sí mismo y de cualquier situación. Su porte debía ser majestuoso y viril. Cuando sus compatriotas quieren despeñarle en Nazaret, Jesús pasa por medio de ellos sin inmutarse y con un continente tal que no se atreven a atentar contra su vida. Al ser prendido en Getsemaní, sus enemigos caen unos sobre otros, impresionados del porte majestuoso del Maestro, que lejos de huir les declara: «Yo soy a quien buscáis». La mirada de Jesús debía ser majestuosa y dominadora. San Marcos repite con insistencia cuando el Maestro va a proferir una sentencia: «Y mirándolos, dijo». Cuando tratan de lapidarle en Jerusalén, Jesús interpela a sus enemigos: «Muchas cosas buenas os he hecho, ¿por cuál de ellas me queréis apedrear?». Este dominio de sí mismo resplandece en las palabras mansas con que Jesús responde al criado que le da una bofetada, diciéndole: «Si mal hablé, muéstrame en qué, y si bien, ¿por qué me hieres?». Luego vemos también a un Jesús equilibrado. Esta complexión sana y equilibrada de nervios de Jesús contrasta con los desequilibrios nerviosos de Mahoma y con el agotamiento físico de Buda, que, vencido por la vida, predica una religión pesimista y muy negativa. La actitud de Jesús, en cambio, en los momentos de la pasión es la de un espíritu equilibrado, señor de sí mismo en medio de las agitaciones nerviosas de sus jueces y acusadores. Sus últimas palabras en la cruz, ofreciendo perdón a los enemigos, son eco de la paz interior de su espíritu. Nada de desahogos rabiosos incontrolados, sino autonomía y perfecto control de sus actos, y todo con suma naturalidad y sin afectación alguna. También sabemos que Jesús era un hombre sano. Nunca los evangelistas aluden a alguna enfermedad del Maestro. En medio de su dura vida de apostolado, su cuerpo parece responder sin debilidades morbosas. Su tarea se iniciaba muy de mañana. El frescor de su espíritu se refleja en el amor que siente por las bellezas de la naturaleza, los lirios del campo, los pajarillos del cielo, la candidez infantil, etc. En sus parábolas nada insinúa un espíritu cansado y pesimista. Al contrario, su alma tersa sabe contemplar al Padre siempre obrando en la naturaleza y en las vidas de los hombres. La vida apostólica del Maestro discurre al aire libre, a la intemperie, caminando por las calzadas y caminos de Galilea, Samaria, Judea, Tiro, Sidón.
viviendo en extrema pobreza sin tener dónde reclinar su cabeza. Jesús iba de un lugar para otro predicando la buena nueva. Esto no se explica sin suponer en él una salud robusta y muy equilibrada. Por otra parte, tenemos la semblanza moral de Jesús. A Jesús lo podemos describir en este aspecto como alguien impecable, es decir, libre de toda imperfección y mancha moral ante Dios y los hombres. Nadie pudo sorprenderlo en mentira o falla. Por eso pudo decir, ¿quién me argüirá de pecado? Nadie pudo echarle en cara un pecado. San Pedro así lo afirmó en su primera carta en el capítulo 2, versículo 22. No hubo pecado en él, ni engaño en su boca. En este sentido, impecable significa santo. Jesús era santo. Tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inmaculado, apartado de los pecados, como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 7, versículo 26. En todo semejante a nosotros, menos en el pecado. En el concilio de Éfeso del siglo IV se afirma que Jesús nunca cometió pecado. Y en el segundo concilio de Constantinopla se condena a quien diga que Jesús tuvo pasiones desordenadas, carnales. Esta herejía y esta profanación se ha vuelto a repetir en la famosa película La última tentación de Cristo. Esta postura es inaceptable porque en Jesús hay equilibrio entre el mundo pasional y el racional. El desequilibrio se da en nosotros por culpa del pecado original, pero en Jesús no hubo pecado original. Nació sin pecado. Así lo dijo el ángel a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Jesús no tenía tendencia interior al mal, como nosotros. Y las tentaciones del desierto o la de Getsemaní son tentaciones llamadas extrínsecas, es decir, que vienen de fuerzas exteriores, provocadas por el maligno. Y Jesús las rechaza al punto porque en su alma no había complicidad radical alguna con el mal. Y ese apártate Satanás, tantas veces pronunciado por Jesús, es el reflejo de la ausencia de complicidad pecaminosa en su interior. Un historiador llamado Ranke escribió esto de Jesús: nada más inocente, más sublime y más santa ha existido en la tierra que la conducta de Cristo, su vida y su muerte. En cada una de sus sentencias sopla el puro aliento de Dios. Son palabras de vida eterna. El género humano no tiene recuerdo alguno que pueda ni de lejos compararse con este. Así Jesús llega a ser el ideal ético de todos los tiempos y de todas las civilizaciones. Pero quizá algunos dirán, ¿y aquellas reacciones fuertes de Jesús? ¿No son accesos de ira o de cólera con los vendedores del templo y con la clase dirigente de entonces? A eso respondemos: santidad y perfección moral no significa tener un temperamento débil, apático y apagado. No, Jesús es un hombre con energía moral, de temperamento fuerte y apasionado. Y cuando está en juego la gloria del Padre y la honestidad y honradez, no duda en airarse, no tolera la mentira, la falsedad, la doblez. Se indigna contra quienes quieren falsear la religión y se creen justos. Podemos imaginarlo con los ojos llameantes, los labios trémulos y las mejillas abrasadas porque el celo de la casa de su padre le consume. Jesús no se queda en medias tintas. Su ira no va contra las personas, sino contra la actitud hipócrita y doble de esa gente dirigente. Por tanto, su semblanza moral estaba enriquecida con estas joyas: mansedumbre, comprensión, exigencia y fuerza. No se excluyen, es más, se complementan. Me quedo hasta acá y en el próximo video voy a hablarles acerca de la semblanza intelectual de Jesús. Para despedirnos, digámosle a nuestra Madre Santísima: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por escuchar y que Dios les continúe bendiciendo.